Entonces nosotros hoy estamos de fiesta, porque Abigail volvió, ella ya conocía de Dios y ahora volvió a su camino. Entonces, si Dios está contento, ¿no les parece que nosotros tendríamos que estar felices por eso? Gloria a Dios. Aarón, quietito, por favor, ¿sí? Les quiero contar que el Señor me viene inquietando desde la semana pasada a que podamos hacer semana de oración. ¿Sí? ¿Alguien tiene un papel y un lápiz, por favor? Dale, Ani. Vamos a hacer semana de oración. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a orar. Y a veces nos cuesta orar en nuestra casa, pero vamos a venir a orar acá, ¿sí? Y la idea es que podamos ponernos de acuerdo para que venga una persona a abrir la iglesia, como hacemos muchas veces, y ese día se encargue de que la iglesia esté abierta, de poder tener la responsabilidad de que la iglesia esté abierta para poder venir a orar, ¿sí? Vamos a hacerlo a las 6 de la tarde. No, hay vacaciones, puede ser 5:30, ¿sí? 5:30 de la tarde vamos a orar. ¿Quién va a empezar mañana? Lunes. ¿Quién se compromete en venir a abrir la iglesia? Vamos, Ani. Ani va a abrir la iglesia el lunes. El martes vengo yo. Martes vengo yo a abrir la iglesia a 5:30. Miércoles. Cari. Miércoles viene Cari 5:30. Jueves. ¿Jueves? ¿Quién viene? ¿Yami? ¿Jueves? Ah, no, jueves tenemos culto. Jueves tenemos culto. Viernes. ¿Quién viene el viernes? No. Viernes, Yami, ¿sí? Yami, ¿sí? Y vamos a hacerlo de lunes a viernes. Y la otra semana yo voy a mandar un mensajito a quien le toca. Seguramente la semana que viene te toca a vos también, ¿sabes? Y a vos también, Mari, ¿sabes? Y Pablito y Normita, a ustedes también, ¿saben? No se hagan los distraídos. A ustedes también. ¿Saben qué, hermanos? Dios me viene hablando de que tenemos que orar. Si no oramos, no estamos fuertes. Si no oramos, no permanecemos firmes. Y necesitamos tener esa firmeza en la oración, en la lectura de la palabra, pero también en la oración. ¿Amén? Bien. Creo que no me falta nada más. Tomo agua y empezamos. Bien, ustedes saben que venimos predicando de las tormentas, pero también venimos predicando de esto, de poder hacer un depósito de oración, un depósito de lectura de la palabra. Venimos hablando, porque a medida que vamos escuchando cada enseñanza, vamos aprendiendo cómo mantenernos firmes en el día malo. Porque vimos que el día malo viene. Siempre viene el día malo, ¿sí? Y hay que estar preparados. Y vimos lo importante que son los procesos en nuestra vida. En medio de los procesos nosotros tenemos que aprender a levantarnos por dentro. Y no esperar que otro me levante, sino a levantarme yo mismo por dentro. Sabiendo que estas pruebas, ¿qué hacen dentro nuestro? Estas pruebas revelan el propósito que tiene el Señor de mostrarme a mí, ¿sí?, que yo puedo ser transformado. Mostrarme a mí qué hay dentro de mi corazón. Algo que yo siempre hablo y aclaro es que ya el Señor me conoce. El Señor sabe si en mi corazón hay competencia. El Señor sabe si en mi corazón hay envidia, o si en mi corazón hay celo, o si en mi corazón hay miedo. Dios ya lo sabe, porque Él nos conoce. El tema está que a veces está muy escondido dentro nuestro, y Dios nos tiene que revelar a nosotros qué hay dentro de mi corazón. Y ese es el proceso por el cual nosotros pasamos pruebas, porque Dios quiere que cada día seamos más parecidos a Él.
¿Y cuántos saben que los tiempos de Dios son perfectos? Los tiempos de Dios son exactos, perfectos. Entonces yo tengo que confiar, aunque nada tenga sentido. Porque vieron que cuando nosotros estamos en medio de una prueba, como que nada tiene sentido. Vos decís, ¿por qué está pasando esto? Pero yo ahí, en medio de no entender nada, yo tengo que confiar en que el propósito de Dios es mucho mayor que lo que yo pueda estar viendo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a tener esos depósitos espirituales. Eso que vamos guardando día a día para permanecer firmes cuando no tenemos fuerza. Y en medio de todo eso nosotros empezamos a depender de Dios. El jueves pasado, para los que no vinieron, aprendimos que David tenía secretos para mantenerse firme. ¿Qué hacía David? Primeramente, David contaba sus victorias pasadas. Y él mismo se daba fuerza. Dice, no, si yo hice esto, si Dios estuvo conmigo en esta situación, ¿cómo no va a estar en esta hora? Entonces, David usaba sus victorias pasadas para recordar lo que Dios había hecho y saber que Dios lo iba a seguir haciendo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sí? ¿Qué más hacía? David ya declaraba el resultado final. Y yo creo que ustedes saben que nosotros tenemos victoria. En medio de toda prueba, nosotros tenemos victoria. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos que declarar el resultado final. Dios tiene la victoria para nosotros. Y creo que eso es lo más difícil. Porque cuando vos ves la situación, lo que menos querés es pensar que ya Dios ya lo hizo. Porque ves todo a tu alrededor. Y algo muy importante es estar enfocados en Dios. Destruyendo todo aquello que no nos deja correr en libertad. Porque cuando yo tengo mis ojos puestos en Dios, dejo de mirar al otro y empiezo a mirar lo que tengo yo adentro. Y entonces me puedo despojar de ese peso que no me deja correr con paciencia la carrera, que no me deja correr con libertad la carrera que tengo por delante. Y saben que vamos a ver, la semana pasada hablamos de David, de cómo venció ese gigante. ¿Y saben qué? Una cosa que me quedó de la prédica del jueves fue que el Señor preparó a David con el oso, con el león, lo preparó para poder enfrentar a Goliat. Pero Dios preparó a David enfrentando a Goliat para después poder enfrentar a Saúl. Y que ese no fue la batalla más grande de David. La batalla más grande de David fue enfrentarse a él mismo, saber que tenía que morir cada día. Y David fue el que lo preparó para estar y agradarle siempre a Dios. Eso me quedó muy marcado de la prédica pasada. Pero hoy, vieron que la Biblia dice que todo lo que está en la Biblia es para darnos testimonio a nosotros y para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y hoy vamos a ver la historia de Saúl. La historia de Saúl nos muestra que nadie cae de un día para otro. La historia de Saúl nos muestra en realidad eso, que la caída comienza cuando uno empieza a descuidar su corazón. Ahí es cuando empieza tu caída. Cuando por alguna pequeña cosa empezás a descuidar tu relación con Dios, tu comunión, tu oración, la lectura de la Biblia. Entonces yo pensaba, ¿se acuerdan que un día predicamos de las pequeñas zorras? Que son más peligrosas las pequeñas zorras que los grandes acontecimientos que nos pueden llegar a hacer caer. Porque no nos damos cuenta de esas pequeñas distracciones que van pasando en nuestra vida. Entonces, ojo con las pequeñas zorras. Ustedes imagínense que Saúl pasó de ser un rey ungido a consultar con una divina. Algo que él mismo habría prohibido porque no era la voluntad de Dios. Y esto no pasó de un momento a otro.
fue un proceso de desobedecer en diversas cosas. Fue un proceso de justificar sus decisiones. Fue un proceso de dejar de buscar a Dios, que Dios deje de estar en primer lugar. Y fue un proceso de permitir que los celos lo empezaran a dominar y empezó a endurecer su corazón. Y terminó haciendo lo que él mismo había prohibido, lo que él mismo nunca hubiese pensado. ¿Vos te creés que David, cuando dijo que sea abominación esto, que se destruyan todo, que no haya más adivinos, él pensó que algún día iba a hacer eso? Y yo pensaba mucho en esto. ¿Quiénes de los que estamos acá pensamos que vamos a estar apartados del Señor? Nadie. Si todos amamos a Dios. Y nosotros tampoco abandonamos a Dios de un día para otro. Comienza con un descuido en la oración, con un descuido en mi devocional diario, con un descuido en el culto, y bueno, no falto nunca, ¿qué me va a hacer que falte un día? Con un descuido en la lectura, ay, pero leí el Estado, ya está. Entonces, con pequeñas cositas, nosotros empezamos a descuidarnos en diversas áreas. Empezamos a justificar ciertas actitudes, ¿sí? O empezamos a justificar ciertos pecados. Lo que más común hacemos es, si todos los hacen, ¿por qué no lo puedo hacer? Si todos los hacen. Todos lo pueden hacer, pero yo no. Porque yo amo a Dios y yo quiero servirle a Dios con excelencia. Todos lo pueden hacer, pero yo no. Ese tiene que ser nuestro lema, ¿sí? A veces permitimos actitudes equivocadas y cuando llega la tormenta nos damos cuenta que desviamos el rumbo. Y ustedes saben que estaba leyendo alguna ilustración para traer y vi algo muy significativo que habla de los aviones. Un avión tiene que ir por la ruta exacta, porque si un avión se desvía un grado, vos decís, ¿qué va a hacer desviarse un grado? Ese avión no llega donde tenía que llegar. Y el problema no empezó que llegó a otro lado, empezó con esa pequeña desviación. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y la vida de Saúl es una advertencia para todos nosotros. Porque Saúl no comenzó siendo un hombre malo. Saúl no comenzó siendo un hombre orgulloso. Saúl comenzó siendo un hombre humilde, un escogido de Dios. ¿Y saben qué? Saúl comenzó siendo un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque dice que Saúl profetizaba. Y él no era profeta. ¿Por qué? Porque su vida estaba llena del Espíritu Santo. Pero ¿qué le pasó a Saúl? Fue tomando malas decisiones. Paso a paso fue tomando decisiones que no eran buenas delante de Dios. ¿Y saben cómo terminó? Terminó destruido. Porque nadie cae de un día para otro. Toda caída visible, porque ¿cuántos ven que un hermano cayó? Todos vemos la caída visible. Vemos que no viene más al culto, vemos que a lo mejor hace otras cosas que no están tan bien. Las caídas visibles no pasan cuando dejó de venir. Las caídas empiezan con un corazón que se empezó a descuidar. Y Saúl no cayó en la guerra contra Amalek. Ahí su estado se agravó. Ahí fue terrible. Y vamos a empezar a leer, y la historia yo quiero que lo leamos porque quiero que comprendamos realmente, porque a todos nos puede pasar. Hoy estamos acá alabando a Dios, pero Saúl nunca pensó que iba a estar buscando una divina. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso y tenemos que tomar esta historia con temor y temblor, porque yo pensaba mucho en esto. Yo no pienso estar apartada. Yo no pienso dejar de predicar, yo no pienso dejar de amar a Dios, pero dice la palabra,
guarda el que cree estar firme, no vaya a ser que esté deslizando y cuando vos deslizás no te das cuenta. Ese es el problema. ¿Te das cuenta, sabes cuándo? Cuando caíste, cuando estás en el fondo. Entonces, 1 Samuel 13, Dios nos muestra en 1 Samuel 13 el estado del corazón de Saúl. Samuel era el profeta que iba y hablaba palabra de Dios a Saúl. ¿Y sabes qué le dijo el profeta? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová. Y yo te voy a contar la historia porque a veces uno no conoce o no recuerda las historias de la Biblia, pero unos capítulos antes, Samuel le había dicho, bueno, vos anda a la guerra, espérame que yo llegue, y antes de la guerra, vamos a ofrecer holocausto y sacrificio de paz para tener victoria. Pero vino un problema, pasaron 7 días, que era lo que el profeta le había dicho, y el profeta no llegaba. Pero el problema no era que no llegaba, porque el día 7º no había terminado, no era el día 8º. Pero Saúl vio que el pueblo se empezaba a alborotar. Vio que el pueblo empezaba a quejarse. Saúl vio que el enemigo empezaba a avanzar. ¿Qué es eso? Vamos a pensar, ¿qué es lo que Saúl empezó a ver? Empezó a ver las circunstancias, lo que hacemos nosotros cuando hay problemas. Empezó a ver lo que había afuera. Entonces, ¿qué hizo? Decidió hacer él lo que tenía que hacer el sacerdote. Decidió no tomar en cuenta lo que había dicho Dios, porque eso no era una actitud que tenía que tener un rey, sino un sacerdote. Entonces, cuando él ofrece el holocausto, el sacrificio, termina de hacer eso y llega Samuel. Y yo digo, cuando nosotros no vemos más esperanza, ahí viene la respuesta. El tema es que no somos pacientes en esperar el tiempo de Dios. Y ahí viene que el profeta le dice a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová. Tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice que si él no hubiese hecho esto, había una bendición sobre la vida de Saúl, que él no supo esperar. Hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová ha mandado. Yo quiero que recordemos esto. ¿Quién se decidió buscar otro príncipe? Fue la circunstancia. Estaba todo mal, entonces, se levantó uno. No. Ya Dios, porque acá lo dice claro, ¿sí? Ahora Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Ya Dios había designado que alguien más estuviera en el lugar de Saúl. Yo quiero que vos te quedes pensando en eso. Porque a veces nosotros creemos que las circunstancias se dan porque alguien lo decide, porque alguien hace algo mal, porque alguien se equivocó. Y Dios nunca deja de tener el control en ninguna situación. Entonces, nosotros podemos ver que acá ya el corazón de Saúl empezó a torcerse. Y esto fue poco a poco. Y Dios nos muestra ahí el estado del corazón de Saúl.
Y lo primero que nosotros vamos a ver es que la incredulidad nos hace actuar según nuestra lógica. Cuando somos incrédulos, nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece y no actuamos según la voluntad de Dios. La orden había sido clara. La orden estaba en 1 Samuel 10:8. La orden decía: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Samuel ya le había dicho: espera, no te muevas, no hagas nada. Pero ahí Saúl empezó a ver que el pueblo se empezaba a dispersar, que se estaban yendo, que el enemigo se acercaba, y entonces él decidió actuar por su propia cuenta. Su problema no fue la falta de información, porque la orden era clara, sino la falta de confianza en Dios. Cuando nosotros empezamos a actuar en nuestra fuerza, es porque somos incrédulos, hermanos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra manera, porque creemos que es lo mejor, estamos dejando de confiar en el Señor. Miren lo que dice Proverbios 3, un pasaje que venimos dando muy seguido en las prédicas. Proverbios 3, del 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en tu propia mente, porque es engañosa. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando vos veas que todo está torcido, quédate tranquilo, porque el que endereza nuestro camino siempre es el Señor. Cuando empezamos a desconfiar de Dios, empezamos a hacer lo que creemos que es mejor o correcto. ¿Y sabes qué? La presión revela en quién estamos confiando. Porque cuando no pasa nada en nuestra vida, hermano, confiamos en Dios. Pero ¿qué hay cuando se levantan los problemas? ¿Seguimos confiando en Dios? Porque ahí es donde, en la presión, es donde yo veo realmente mi confianza. En la presión es donde yo veo si hay incredulidad en mi vida. La presión no creó la desobediencia de Saúl, porque Saúl no fue desobediente porque había una situación. Es lo que Dios le reveló que en realidad había en su corazón. Cuando sintió la presión, confió más en su propio criterio que en la palabra de Dios. Y Salmos 27, mirá lo que nos dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, decirle al que está al lado tuyo, nosotros en el nombre de Jehová. En Él tendremos memoria. Cuando vengan los problemas y las situaciones, en Él vamos a tener memoria. Las pruebas ponen en evidencia nuestro carácter y nuestra madurez. Para poder cambiar la obediencia, ¿saben qué requiere? La obediencia requiere fe. Si vos querés cambiar tus actitudes, si vos querés cambiar tu carácter, la obediencia requiere fe. Esperar también es obedecer. Saúl creía que hacer algo era lo mejor y era mucho mejor que esperar en Dios. Y yo digo, esto es fácil decirlo, pero el tema es cuando estamos apretados, cuando estamos en circunstancias, ahí espero en Dios, porque esto es para revelarme lo que hay en mi corazón, hermano. Esto es para revelarte lo que hay en tu corazón. Cuando estás en situaciones difíciles, ¿esperás en Dios? ¿O crees que si vos haces algo es mejor? Romanos 17, 10 dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Santiago 1:22 nos dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Y saben qué?
Esto tiene que ser así. Hace una semana o dos me pasó una circunstancia donde yo me senté en mi cama y yo dije, Señor, lo que predico tengo que vivirlo. Y pude decir, confío en Dios, confío en Dios. Pero nosotros lo que escuchamos, después tenemos que practicarlo. La verdadera fe crea las promesas, ¿sí? Y la verdadera fe obedece instrucciones, aunque parezcan ilógicas. ¿Sabés cuántas veces yo tuve que hacer cosas que parecían ilógicas? ¿Y sabés cuántas veces tuve que un montón de gente se levantaba y me decía, y se ponían en contra? Y yo decía, yo me tengo que sostener en lo que Dios me dijo, y es difícil. Porque vos llega un momento que decís, che, ¿será que estoy equivocada? Pero cuando Dios te da una palabra, aunque todo lo demás parezca ilógico, vos lo tenés que sostener. Ani, ¿te fijaron? Nuestra confianza se hace visible cuando obedecemos, aunque las circunstancias digan otra cosa. Segundo, ¿saben qué hace un corazón que desobedece? Un corazón que viene cayendo, termina justificando su pecado. Un corazón que desobedece empieza a justificar lo que está mal. Primera de Samuel 15, del 13 a 21. Este lo vamos a leer. Pensá en tu vida. 15, del 13 al 21. Pensá en tu vida. Pensá cuando hiciste las cosas que no estaban tan bien. ¿No le pusiste un pero? Pero todo lo hacen. Pero yo estoy haciendo todo bien. Pero, y le empezamos a poner a Dios, porque empezamos a justificar nuestras actitudes. Vino pues Samuel a Saúl. Esta es otra circunstancia. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Perdón, les quiero explicar bien esto. Venía Samuel y Saúl le dice a Samuel, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Él se paró diciendo, yo hice lo que Dios quería. Siga, Germán, ahora sí. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo, ¿quién? ¿El rey? El pueblo, pero yo no fui, fue el pueblo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Dios. O sea, estoy haciendo algo bueno. Pero lo demás lo destruimos todo, no quedó nada de otra cosa. Entonces dijo Samuel a Saúl, deja declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, porque realmente Saúl tenía ese de sentirse menos. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, mirá lo que Dios le había dicho, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Vamos a seguir. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido su voz. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec,
he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, su Dios, en Gilgal. Cuando una persona deja de obedecer, el siguiente paso es defenderse. Es lo que hace una persona. Defenderse de lo que hizo mal. Dios le dijo, no dejes nada. ¿Cuál fue la palabra de Dios? No dejes nada, destruí todo. ¿Qué es destruir todo? Todo. Que no quede nada. Pero él dijo, bueno, al rey lo dejo, porque puedo hacer alianza, porque puedo tener algo bueno, al rey lo dejo. ¿Y cómo estas vaquitas y estas ovejas tan gordas, cómo las voy a destruir? No, las dejo para hacer sacrificio. ¿Eso fue lo que Dios le había dicho? Pero ustedes fíjense en que él dice, yo hice caso a lo que Dios me dijo. Y yo decía, así somos nosotros. Porque empezamos a defendernos y no vemos realmente que estamos obrando mal delante de Dios. El pecado sin arrepentimiento busca excusas antes que confesión. Y lo peor es que creemos que estamos obedeciendo cuando en realidad la obediencia es parcial. Acá un montón de gente va al instituto, ¿sí? Y aparte de ir al instituto hay personas que fueron a la escuela, ¿o no? Y en la escuela hacemos algo que se llama verdadero o falso. Y los profesores de instituto sabemos hacer preguntas falsas, porque ponemos trampa. Entonces yo cuando voy a dar una prueba le digo, lean bien. ¿Por qué? Porque una media verdad, ¿qué es? Mentira. Cuando hay una media verdad, es falso. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando es media obediencia, es desobediencia. Cuando hay una obediencia parcial en nuestra vida, es desobediencia. Porque Saúl recibe otra orden clara, destruye por completo a Amalek. Pero él perdonó a Gad y perdonó lo mejor del ganado. Y lo peor fue que le dijo al profeta, yo obedecí la voz de Dios. Y Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Dios no bendice una obediencia incompleta. Un corazón duro, ¿sabes qué hace? Empieza a buscar culpables. Primeramente culpó al pueblo, siendo que era el rey y era el responsable, él empezó a culpar al pueblo, en vez de asumir su propia responsabilidad. Quien no quiere arrepentirse, busca cómo justificarse. Y eso empezó a pasar desde Génesis. El Señor, cuando se aparece a Adán y Eva, Él los llama y les dice, ¿qué hicieron? Y en vez de decir, mirá, me equivoqué, mirá, hice esto mal, la mujer que me diste. Fue culpa tuya, porque vos me diste esta mujer. Y la mujer, la serpiente. No fue culpa mía, fue culpa de la serpiente. Y nadie quiso hacerse cargo. Entonces, nosotros tenemos que ver realmente qué hay en nuestra vida, porque Dios lo que busca es que nosotros nos arrepintamos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y que los declara, ese va a alcanzar misericordia. El arrepentimiento es tan importante en nuestra vida, porque muchas veces el orgullo dice, tuve mis razones. Me equivoqué, pero tuve mis razones para equivocarme. ¿Vieron cuando decimos, no perdono porque este ya me hizo tantas? Estamos diciendo, tuve mis razones para no perdonar. Pero el Señor dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? ¿Y qué dijo el Señor? Perdonás 70 veces 7. Entonces nosotros muchas veces justificamos, ¿por qué? Porque no nos queremos arrepentir.
y empezamos a buscar excusas. Y no era lo mejor dar mejores argumentos, sino reconocer el pecado. ¿Pero qué quería hacer Saúl? Defender su imagen. Y cuando él quiso defender su imagen, ¿sabes qué perdió? El poder quebrantarse delante del Señor. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y saben qué, hermanos? Dios restaura al que se arrepiente, porque las excusas solamente cubren, no sanan. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque lo que le pasó a Saúl fue que la incredulidad empezó él a actuar con su lógica, a desobedecer a Dios. Por la desobediencia terminó justificando el pecado, pero ¿sabes cuál es lo peor? Que un corazón que se descuida termina perdiendo la presencia de Dios. Y Primera de Samuel 16:14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y su caída no fue cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Ese fue el resultado del proceso que empezó mucho antes. Dejó de obedecer, el corazón se le endureció, perdió la comunión. Y yo pensaba en Sansón, porque Sansón también perdió la comunión, pero no perdió la fuerza. Sansón seguía teniendo fuerza. El Espíritu de Dios seguía estando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tiene misericordia con nosotros. Dios no se quiere apartar de nosotros. ¿Sabe cuánto duró el proceso de Saúl? 20 años. 20 años Dios tuvo misericordia y él desobediente. ¿Y saben qué? Dios tiene tanta misericordia con nosotros. Dios tiene tanta paciencia con nosotros que a veces nosotros no sabemos reconocer el amor de Dios en nuestra vida. Entonces dejó de obedecer, su corazón se endureció, perdió la comunión. Y no fue Dios que abandonó a Saúl. Eso vino por su desobediencia, por persistir en la desobediencia, rechazando el gobierno de Dios en su vida. Y nosotros, cuando desobedecemos, rechazamos el gobierno de Dios sobre nosotros. Decimos, es mejor lo que yo pienso. Su mayor tragedia no fue perder el reino. Hermano, ¿sabés qué? Tu mayor tragedia, mi mayor tragedia no es que yo deje de predicar. Mi mayor tragedia va a ser si yo no puedo entrar al cielo. Si yo pierdo mi salvación por estar constantemente siendo cabeza dura. Podemos conservar la posición, podemos conservar el ministerio, podemos conservar la reputación, pero haber perdido intimidad con Dios. Y ¿saben qué? La presencia de Dios no es un detalle más en la vida cristiana. La presencia de Dios es nuestra fuente de dirección, nuestra fuente de fortaleza, es la fuente de discernimiento para poder enfrentar cualquier tormenta. Mira, David, en medio de situaciones, clama, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu limpio dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. David tenía que clamar de esa manera. Y yo puse un pasaje que está en Hebreos 3. Y es terrible este pasaje. Porque este pasaje nos habla muy a nosotros. Dice, mirá hermanos, esto no le está hablando a la gente que no conoce de Dios. Esto nos está hablando a nosotros. Hebreos 3, 12 y 13. Dice así, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad.
para apartarse del Dios vivo. ¿Cuándo hay un corazón de incredulidad? Cuando sabiendo que Dios nos dice esto, nosotros hacemos otra cosa porque creemos que nuestra solución es mejor que la de Dios. Entonces dice, ojo, que no haya en tu corazón un corazón malo. ¿Por qué te crees que Dios constantemente permite cosas en tu vida? Porque Dios quiere revelarte tu corazón. ¿Por qué no quiere que haya un corazón de incredulidad en tu vida? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy, ahora es el tiempo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Viste cuando tenés la pastora que te dice, ¿cómo andás? Y a algunos ahora le pongo, aparte de bien. ¿Sí? Porque a veces nosotros, bien, che, estoy viendo que no estás bien. Estoy viendo que hay un problema. Y a mí la palabra me dice esto. Que anda a ayudar a tu hermano que no ves bien. Anda a tenderle una mano. No permitas que un corazón de incredulidad se llene en su vida. Nosotros tenemos que alentarnos, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios es fuego? Y para nosotros prendernos, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos al fuego. Pero si nosotros nos alejamos, si una brasa se aleja del fuego, ¿queda prendida? Hermanos, queda prendida por un tiempo. Vos la seguís viendo coloradita. ¿Hasta qué? Hasta que se va apagando. Porque si no está con el fuego, se empieza a apagar. Entonces cuidemos nuestra comunión con Dios. A todos nos cuesta orar, hermanos. A todos nos cuesta determinarnos y orar, a todos. Pero yo tengo que cuidar mi comunión con Dios. Porque yo no sé cuándo puedo llegar a caer. Yo no sé si estoy deslizando. ¿Qué voy a esperar? ¿Reventarme contra el piso para buscar a Dios? ¿Qué voy a esperar? ¿Estar tan lejos de Dios que la presencia de Dios se vaya de mi vida? No, yo tengo que prepararme, yo tengo que estar en comunión con papá. ¿Y te acordás cuando empezamos que yo dije, ¿quién puso a David en el trono? ¿Fue haber matado a Goliat? Ya Dios se había preparado. Pero ¿sabés cuál es el problema de un corazón endurecido? Que empieza a atacar a quienes Dios usa. Saúl ya no luchaba con filisteos. ¿Cuál era la orden de Saúl? Exterminar al enemigo. ¿Cuál era el enemigo? Los filisteos. Pero ya Saúl no luchaba con filisteos. Ahora Saúl luchaba para matar a David, un hermano. ¿Por qué? Porque en su corazón la envidia reemplazó el propósito. ¿Sabés qué? Cuando empezamos a dejar de caminar con Dios, ahí empieza la crítica, ahí empieza la murmuración. Perseguís o atacás a quienes quieren avanzar. Y no te pasa a vos, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Es difícil decir, en mi corazón tengo envidia. ¿Pero qué busca Dios? Corazón arrepentido. Y a lo mejor no se lo tenés que decir a una persona, pero andá delante de Dios y decirle, soy un envidioso. En mi corazón tengo una competencia. Hermano, yo no me canso de decir. Yo estaba sirviendo a Dios y yo tenía mi competencia. Porque a mí nadie me había enseñado. Pero Dios me fue revelando. ¿Cuándo me fue revelando? Cuando yo pasé tiempo en intimidad con Él. Y Él me fue revelando que lo que había en mi corazón era competencia. ¿Por qué? Porque yo me sentía menos. ¿Y saben por qué no me da vergüenza decirlo? Porque yo sé que esto puede servir a muchos. Y Dios me dio libertad. Y Dios me dio victoria. Pero ¿cuándo? Cuando me di cuenta, lo confesé y me arrepentí. Entonces, ese corazón
el orgullo, porque es el orgullo que empieza a nacer en nosotros, nos impide alegrarnos con la bendición de otro. Y Saúl dejó de agradecer lo que Dios hacía en su vida para empezar a compararse con David. Porque el problema de Saúl fue que se empezó a comparar con otro. Porque empezó a ver una canción que decía, Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10.000. Entonces Saúl dice, ¿este va a ser más que yo? ¿Y eso qué es? Competencia.